¿Qué salida propone? Su propuesta de solución. Aquí es donde el autor da un giro, digamos propositivo, pero muy radical. Argumenta que la solución no puede venir de los mismos malpatriotas, ni de las instituciones que él considera totalmente cooptadas. A eso lo llama el constituyente secundario. O sea, que no cree en las reformas desde dentro. Exacto. Pone como ejemplo las dificultades que han tenido gobiernos recientes, incluso el de Petro, para sacar adelante reformas profundas. Para él, eso demuestra que el sistema está bloqueado por dentro. Dice que hasta la Constitución ha sido modificada a lo largo de los años para facilitar la corrupción y para que la gente participe menos de verdad. Entonces, si no es desde dentro, ¿cuál es la vía que propone? Dice literalmente, la corrupción es el mismo sistema político. Y claro, de ahí saca la conclusión, digamos, inevitable. Es imposible luchar contra ella desde dentro, con las instituciones actuales. La única salida, según esta visión, es un cambio total. Una ruptura desde fuera del sistema. Y aquí es donde la cosa se pone, interesante y también muy polémica. La solución que propone frente a ese diagnóstico tan negro es convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una ANC. Pero, y esto lo repite mucho, no una cualquiera, no una convocada por el Congreso actual. Al Congreso lo llama constituyente secundario. Él quiere una asamblea convocada directamente por el pueblo, al que llama constituyente primario. E insiste mucho en la prisa. Esa distinción que hace el texto entre constituyente primario, o sea, el pueblo, y secundario, los poderes constituidos como el Congreso, es clave en su propuesta. Desconfía totalmente de una ANC que pase por el Congreso, porque cree que la controlarían los mismos intereses corruptos que critica. Piensa que solo el pueblo indignado, ejerciendo eso que llama su poder soberano originario, puede romper el ciclo. ¿Y cómo? Pues propone un referendo antes, para cambiar el artículo 374 de la Constitución, que es el que regula cómo se reforma. Incluso menciona la Asamblea del 91. Reconoce que la impulsaron movimientos sociales, pero sugiere que al final, la acabó manejando la clase política de siempre. Usa un lenguaje muy potente, ¿eh? Habla de furia soberana, de revolución pacífica. Vale, entiendo el mecanismo que propone. Referendo previo, constituyente directa del pueblo. Pero, ¿para hacer qué? ¿Qué cambios concretos propone esa Asamblea Constituyente Popular? Porque ahí el documento se vuelve súper específico, ¿no? Detalla un proyecto político del pueblo y para el pueblo, con 200 mandatos, nada menos. Es como la hoja de ruta que tendría que seguir esa asamblea para hacer esa transformación total que, según dice, recoge las demandas de la gente que no se han escuchado. Exacto, 200 puntos. Es un plan súper exhaustivo. Toca prácticamente todo. El Estado, la sociedad. Para hacernos una idea de la magnitud, porque son muchos, podemos agrupar algunos ejemplos, ¿vale? Para ver el tipo de reformas. Primero, reformas institucionales y políticas. Aquí, propone una reducción brutal del Congreso. Habla de cifras, unos 30 senadores y 50 representantes. Bajarles el sueldo radicalmente. El mandato 20 lo fija en 13 millones de pesos. Y quitarles muchas prebendas. Mandato 35. Limitar los mandatos. Reformar las UTL, que son los equipos de asesores de los congresistas. Mandato 24. Cambiar totalmente cómo se eligen los altos cargos de la justicia y los órganos de control. Procurador, contralor, fiscal, defensor, magistrados. Sacar esa elección del Congreso, que sea por méritos o participación ciudadana. Mandatos 43, 44, 46. Propone eliminar el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones, mandato 75, y reformar la financiación de las campañas, quitando la reposición de votos, mandato 80. ¡Oh, vaya cambios! O sea, desmontar buena parte de la estructura del poder actual. ¿Qué más destaca en esos 200 mandatos? Pues un segundo bloque muy importante. Medidas anticorrupción. Aquí pide mano dura. Penas mucho más fuertes, mandatos 16-17. Propone incluso retroactividad en algunos casos y extender la extinción de dominio, o sea, quitar los bienes ilegales a familiares, hasta el 4º grado de consanguinidad. ¿Hasta el 4º grado? ¡Eso es muchísimo! Sí. Y una medida muy concreta. Eliminar del todo el vencimiento de términos para delitos de corrupción, mandato 76, que no se puedan librar por tiempo. Luego, un paquete enorme de reformas socioeconómicas. Quiere replantear desde cero la salud y las pensiones. Menciona promesas de Petro, de hecho, mandato 64. Garantizar educación pública, gratuita y de calidad. Critica a la Ley 30 de Educación Superior, mandatos 82-83. Una reforma agraria integral, que incluiría derogar la Ley CIDRES, esas zonas especiales para el campo que han sido polémicas,
152, acabar con los tratados de libre comercio, mandato 153, nacionalizar los peajes, mandato 185, reformar Ecopetrol, la petrolera estatal, porque dice que la han saqueado, mandato 182, y también reformar el SOAT, el seguro de accidentes, mandato 107. Es decir, que toca prácticamente todos los grandes debates económicos y sociales del país. Un repaso completo. ¿Y en temas de seguridad y paz también entra ahí? También. Hay mandatos específicos. Sería un cuarto bloque. Seguridad y paz. El documento exige cumplir e implementar del todo los acuerdos de paz con las FARC. Mandato 143-144. Dice que el 82% sigue sin cumplirse. Pide protección real para líderes sociales, mandato 199-200. Propone incluso ayudas económicas para que puedan irse al exilio si peligra su vida. Y aquí viene una propuesta muy llamativa, que seguro daría mucho que hablar. La posibilidad de pedir ayuda militar extranjera. Menciona a Rusia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, para luchar contra grupos criminales y narcos, mandato 186. Uf, esa sí que es una propuesta fuerte, definitivamente. Algunos mandatos son muy concretos y contundentes. Lo de bajar el sueldo a 13 millones, confiscar bienes a familiares, o esa idea del mandato 68 de invitar a youtubers y activistas concretos, conocidos por ser críticos a la Asamblea Constituyente, dibujar una propuesta muy detallada y con un sesgo anti-establishment clarísimo, ¿no? Sin duda. Y además de estos grandes ejes de reforma constitucional, el texto dedica bastante espacio a enumerar y criticar otros problemas. Problemas que considera síntomas de ese malestar general y de la captura del Estado. Habla del abandono del campo, de la deforestación, que es galopante. Alerta sobre los peligros del glifosato, el herbicida para cultivos ilícitos, y del asbesto. Critica los malos resultados en educación, las pruebas PISA, denuncia la revictimización y la corrupción con los fondos para las víctimas del conflicto, señalando la Ley 1448, la Ley de Víctimas. Habla de brutalidad policial, cita abusos del ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios, y la supuesta infiltración de agentes en protestas. Lanza acusaciones directas de fraude electoral, en concreto sobre las elecciones de 2018 que ganó Duque. También critica la gestión del Banco de la República y, la falta de una política migratoria que apoya a los colombianos fuera. Vaya, parece un repaso exhaustivo de los problemas del país, ¿sí? Pero vistos a través de una lente muy particular. Así es. El texto presenta todos estos problemas no como cosas separadas, sino como síntomas interconectados de esa captura del Estado por los que llama malpatriotas. Y no se corta un pelo en señalar culpables, ¿eh? Critica abiertamente a políticos, Duque, Santos, Uribe, Vargas Lleras, y a partidos tradicionales, Centro Democrático, la U, Cambio Radical, Conservador, Liberal. Los considera parte del problema que quiere erradicar. Todos estos ejemplos y críticas sirven para reforzar su argumento principal. El sistema actual está podrido y hay que reemplazarlo, no arreglarlo. Entonces, si intentamos resumir el mensaje central de este documento, País de Malpatriotas, ¿cuál sería? Yo diría que es una enmienda a la totalidad, una impugnación total al sistema político colombiano actual. Lo considera corrupto hasta la médula, irreparable desde dentro. Y frente a eso, no propone parches, propone una ruptura total, una asamblea constituyente convocada y protagonizada por el pueblo soberano, y que además vendría con un manual de instrucciones súper detallado, esos 200 mandatos. La perspectiva del texto es clarísima. Cualquier reforma gradual, cualquier intento de cambio dentro de las reglas actuales, lo ve inútil. Una pérdida de tiempo. Solo un reseteo completo del sistema, impulsado directamente por la ciudadanía y siguiendo ese plan de los 200 mandatos. Podría siempre, según la visión del autor, claro, atajar la corrupción y la desigualdad que describe de forma tan cruda. Y transmite una sensación de urgencia muy fuerte. Plantea esta vía constituyente popular como la única alternativa real, antes de las elecciones de 2026. El argumento implícito es que seguir eligiendo dentro del sistema actual, da igual quién gane, solo va a perpetuar el problema. Deja una reflexión, creo, interesante. El documento nos pone ante una elección muy drástica, casi un ultimátum. O el sistema actual, que describe como fallido y capturado, o una transformación constitucional radical, liderada desde abajo. La enorme especificidad de esos 200 mandatos dibuja un modelo de sociedad y de Estado muy concreto. Su propuesta central es lo que llama la revolución, pero, ojo, insiste mucho en que tiene que ser una revolución pacífica. Es un llamado a que el pueblo, a quien llama el constituyente primario, el soberano original, tome las riendas directamente. Una revolución pacífica. ¿Para qué? Exactamente.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo final es exigir que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, una ANC. Pero, y esto es clave, una ANC convocada directamente por el pueblo, no negociada ni controlada por las élites políticas actuales. ¿Por qué no? Porque considera que esas élites son parte del problema. Cree que una ANC manejada por el constituyente secundario, o sea, el Congreso, y las instituciones tal como están ahora, sería una trampa. Sería una forma de cambiar algo para que nada cambie de verdad, para mantener el status quo. Suena un cambio total. Detalla cómo se haría esa revolución pacífica y esa convocatoria popular. Sí, propone 8 principios de pensamiento para guiarla, que básicamente son, primero una toma de conciencia masiva, un despertar, y luego una movilización organizada, un levantarse. Vale. Segundo, un liderazgo social neutral que difunda un proyecto político claro. Él tiene el suyo que llama los 200 mandatos. Tercero, esa movilización tiene que ser pacífica, nacional, indefinida, declarándose en revolución como último recurso para exigir derechos, pero evitando la violencia y los infiltrados que la provoquen. Entiendo. ¿Y el objetivo claro de esa movilización? Recuperar la soberanía popular, el poder del constituyente primario, y exigir 2 cosas: la ANC y que se abran las urnas para un referéndum específico. La movilización pararía cuando eso se consiga. ¿Un referéndum? Sí. El quinto principio habla de logística organizada y de que la solución, 200 mandatos, viene del pueblo. No hay que esperarla del gobierno. El sexto insiste en rechazar totalmente una ANC negociada por el Congreso. Solo el poder directo del pueblo, dice, puede salvar al país. Y el octavo detalla la acción concreta. ¿Cuál es esa acción concreta? Un encuentro nacional pacífico y la paralización del país. ¿Hasta cuándo? Hasta que los órganos electorales, Registraduría, CNE, Corte Constitucional, aprueben de forma inmediata un referéndum aprobatorio. Un referéndum que él dice haber radicado ya para reformar el artículo 374 de la Constitución y que así el constituyente primario pueda convocar legalmente esa ANC. Es un plan detalladísimo, casi un guión para darle la vuelta al sistema político desde la ciudadanía. Y tengo entendido que él mismo se postula para liderar este proyecto, ¿no? Así es. El texto termina con un mensaje a los precandidatos presidenciales de 2026, sobre todo a los del pacto histórico. Les dice que los discursos de reformas tradicionales no sirven, que son inviables en el sistema actual. ¿Y qué les propone? Les dice que la única salida real es adoptar su proyecto, los 200 mandatos, y comprometerse a convocar la ANC desde el primer día de gobierno. Y presenta su propia candidatura, William Benavides, por un partido llamado V de Victoria. Reconoce las dificultades enormes: conseguir la personería jurídica, la financiación, luchar contra un sistema electoral que considera corrupto, y pide apoyo, pide un aval, justificando que su proyecto es la única manera de unificar al pueblo y romper con una constitución que él ve secuestrada por la corrupción. Bueno, recapitulando entonces, el análisis de Benavides nos pinta una Colombia hundida en una crisis profundísima, sistémica, causada por lo que él denomina malpatriotas y una maquinaria política corrupta que lo ha invadido todo. Y el resultado, según su texto, es una desigualdad brutal, violencia, deterioro social, ambiental, ilustrado con una lista interminable de ejemplos. Exacto. Y frente a ese diagnóstico tan duro, su propuesta es igual de radical. No confía para nada en las reformas desde dentro del sistema actual. Lo que propone es una ruptura total. Una revolución pacífica, ciudadana, que ejerce el poder constituyente primario para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y básicamente reescribir las reglas del juego y hacerlo basándose en su propio plan, esos 200 mandatos. Insistimos una vez más, esto es lo que expone el autor en la fuente que hemos analizado. La verdad es que el planteamiento de Benavides nos deja ante una pregunta incómoda, pero yo creo que fundamental. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, su diagnóstico de un sistema tan profundamente dañado como él lo describe, ¿es de verdad posible reformarlo desde dentro? ¿O llega un punto en que solo una acción ciudadana mucho más drástica, como la que él propone, podría romper esos ciclos de corrupción y construir algo distinto? ¿Qué herramientas tiene una sociedad para reinventar su pacto social cuando las instituciones que deberían facilitarlo parecen ser, según esta visión, parte del problema? Ahí queda la reflexión.